Buenos días a todos a este vídeo sobre la AEC1 en la que vamos a realizar una evaluación centrada en la competencia matemática. Lo primero que me gustaría que tuviéramos en cuenta es el término de competencia matemática. En este caso hemos utilizado la descripción que viene en el informe PISA y en concreto nos vamos a fijar en la primera frase hasta el primer punto. Fundamentalmente la competencia matemática es la capacidad de un individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Eso sería la clave con la que vamos a poder construir este tipo de exámenes y demás. Vamos a verlo un poquito en detalle, qué aspectos importantes debe tener lo que sería la competencia matemática, ¿no? En este caso, la competencia matemática, lo importante es que sea el alumno el que de forma activa resuelva los problemas. Esa sería una clave. Luego, la competencia matemática está muy vinculada a la resolución de problemas. Que esos problemas se planteen en distintos contextos de uso, como veremos más adelante, y que para la resolución de esos problemas el alumno movilice una serie de contenidos matemáticos y utilice herramientas incluidas las tecnológicas para resolver este tipo de situaciones, ¿no? Por tanto, la competencia, para que nos sirva un poco de ejemplo, va a tener un proceso, va a tener una serie de contenidos que se movilizan para resolver ese proceso y va a tener un contexto de aplicación del proceso. El modelo general de la competencia matemática lo tenemos en esta diapositiva. Existen una serie de desafíos que provienen del mundo real, una serie de situaciones donde se movilizan cantidades, donde se movilizan datos, donde hay relaciones entre distintas situaciones, ¿no? Hay relaciones de causa-efecto, hay espacio-forma, etcétera, y que se producen en una serie de contextos que pueden ser personales, sociales, profesionales o científicos. Digamos, ese es el marco general. El mundo real nos aporta un montón de situaciones problemáticas que se resuelven a través de las matemáticas. Para resolver esas situaciones, fundamentalmente los alumnos van a tener que, hacer ese círculo que aparece en la parte inferior de la pantalla, en la que cuando nos presentan un problema en un contexto, lo primero que vamos a tener que hacer es formularlo y convertirlo en un problema matemático. Una vez ese problema matemático ya lo tenemos planteado, vamos a tener que emplear una serie de conocimientos y herramientas matemáticas para resolverlo, y una vez lo hemos resuelto, pues tenemos que ver, interpretar y valorar si ese resultado matemático es válido en el contexto en el que estábamos trabajando. En esta diapositiva tenéis todos los elementos que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar una prueba competencial en esta AEC. Tenéis las acciones, que serían estas últimas de las que hemos hablado: formular, emplear, interpretar y valorar. Tenéis las distintas categorías de contenidos matemáticos que se pueden encontrar en el mundo real: la cantidad, la incertidumbre, la medida, el cambio de las relaciones, el espacio de la forma, y tenéis distintos contextos en los que se tienen que formular. Para que una persona podamos asegurar que está desarrollando su competencia matemática adecuadamente, para que eso se produzca, en este caso tenemos que asegurarnos que el alumno sabe formular, sabe emplear las matemáticas y sabe interpretar y valorar los resultados, pero también tenemos que asegurarnos que esa persona es capaz de trabajar con cantidades, está capaz de trabajar con datos, es capaz de trabajar en situaciones de incertidumbre, es capaz de trabajar con el espacio, con la forma, y además que es capaz de hacerlo en distintos contextos, en situaciones que le afectan a él directamente, en situaciones que afecten a un colectivo profesional o científico, por ejemplo, pero también en situaciones que sean interesantes a nivel social. Solamente evaluando a los alumnos en todos esos elementos vamos a conseguir tener una evaluación correcta de cómo es la competencia matemática de nuestros alumnos. Por tanto, ¿cómo vamos a diseñar esas tareas competenciales? ¿Cómo vamos a diseñar esas tareas? Pues vamos a tener en cuenta estos tres elementos: la acción, que como veis se puede resumir en formular, emplear, interpretar y valorar;
el contenido matemático que estemos movilizando, en este caso pues de cantidad, de espacio, de forma, de medida, de datos, etcétera, y el contexto, ya sea personal, profesional, social o científico, ¿no? Vamos a ir viendo en detalle cada una de estas tres patas de un problema competencial. En cuanto a los que serían la acción o los procesos cognitivos que se movilizan, pues como hemos dicho, tendríamos un poco el esquema clásico de resolución de problemas. Cuando nosotros le damos un problema a los alumnos, normalmente ¿qué les pedimos? Les pedimos que planteen el problema, es decir, que lo conviertan, que formulen ese texto matemáticamente. Les pedimos que resuelvan ese problema y les pedimos que razonen si su solución es correcta o no. Para que un examen, digamos, competencial sea adecuado, tenemos que tener estos tres elementos y, a diferencia de lo que sería un examen tradicional, es bueno que hagamos preguntas únicamente de formulación, hagamos preguntas en la que un problema ya ha sido matematizado, ya está, y en la que nos interesa ver cómo emplea esa persona las matemáticas, y hagamos preguntas en las que les damos nosotros la solución a esos problemas y son los alumnos los que tienen que valorar si esa solución es correcta o no. De esa forma, lo que estamos haciendo es dividir lo que sería el formato clásico en tres acciones o en tres procesos cognitivos que como docentes tenemos que evaluar, porque podríamos tener alumnos capaces de formular pero que no interpretan adecuadamente o que tienen que mejorar en ese área, o podríamos tener alumnos que una vez nosotros les damos el resultado son capaces de interpretar muy bien. Los procesos cognitivos que hay detrás de estas tres acciones son diferentes y si queremos evaluar la competencia matemática tenemos que evaluarlo por separado. Ese sería el primer aspecto a tener en cuenta. ¿Cómo podemos trabajar la formulación? ¿En qué situaciones, no? Bueno, pues siempre que le demos al alumno un contexto, un problema contextualizado en el que haya la oportunidad de utilizar las matemáticas para resolverlo, o que haya la oportunidad de descubrir la estructura matemática que hay detrás para resolverlo, pues estaríamos en este punto de dando pie o haciendo hincapié en la acción de formulación, ¿no? En este caso, pues la idea es que el alumno extraiga las matemáticas necesarias que le permitan analizar, plantear y resolver el problema que tiene delante, ¿no? Cuando hablamos del empleo de conocimientos, de procedimientos, de razonamientos matemáticos, bueno, pues cuando el alumno ya tiene ese problema matematizado y tiene que trabajar con los números que ya están allí planteados, con la situación ya formulada matemáticamente, para llegar a unas conclusiones que serán matemáticas, llegar a un resultado. Entonces, siempre que un alumno el problema que le planteemos se base en realizar los cálculos, en realizar deducciones, en llevar a cabo manipulaciones, en extraer información de tablas y gráficos que ya están tabulados, pues estaremos hablando de un problema en el que la acción del empleo de conocimientos es la esencial, ¿no? Por último, tenemos la acción de interpretar, de aplicar y valorar los resultados matemáticos, ¿no? Pues en muchas situaciones nosotros vamos a darle un problema contextualizado, vamos a darle ese problema ya resuelto y le vamos a pedir al alumno que saque conclusiones a partir de esos datos matemáticos, pero esas conclusiones las tiene que interpretar en ese contexto de la vida real, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que traducir las soluciones matemáticas que tiene el problema y razonar si son adecuadas o no a un contexto. Como veis, este tipo de pruebas o este tipo de exámenes se alejan un poco del examen típico de problemas que solemos ver en las clases de matemáticas, donde estas tres acciones aparecen en el mismo enunciado, es decir, los problemas, y donde normalmente nosotros damos valor al planteamiento, damos valor al empleo, pero rara vez damos valor a esa interpretación o esa aplicación. De alguna manera tenemos que cerrar el círculo y volver a la situación real. Dicho eso, para hacer cualquier problema vamos a tener que movilizar una serie de contenidos matemáticos.
En este caso, en primaria, los más habituales, podríamos hablar de estos, digamos, contenidos o categorías de contenidos. Podemos hablar de cantidades, como decíamos en PISA, ¿no? Que es un poco, digamos, nomenclatura PISA, o podríamos traducirlo a problemas en los que intervengan los números, ¿no? Podemos hablar de espacio y forma, o podemos hablar de medida, podemos hablar de incertidumbre y datos. Son categorías de contenidos matemáticos. Digamos, estas categorías no son cerradas, sino que se trata de agrupar bajo estas categorías los problemas que nos encontramos en contextos reales, ¿no? Y más o menos, pues estas categorías amplias nos sirven para eso. ¿Dónde vamos a encontrar problemas o categorías de un contenido matemático de números o basado en números? Bueno, pues este es muy habitual, suele ser un aspecto muy extendido, ¿no? Estamos permanentemente acostumbrados a ver datos que se nos presentan de forma numérica, estamos acostumbrados a ver descripciones de objetos que se nos presentan cuantificando sus atributos, estamos acostumbrados en general a hacer argumentos e interpretaciones basados en cantidades y en números, ¿no? Estamos a la hora de decidir, pues por ejemplo, una oferta entre una y otra, pues hacemos una serie de cálculos, utilizamos los números y interpretamos esos resultados, ¿no? Y decidimos qué oferta nos interesa más. Entonces, en general, todo lo que implique el cálculo mental, estimar, evaluar resultados, realizar cálculos, encontrar patrones numéricos, etcétera, pues se podría englobar dentro de esta categoría que hemos denominado números, que, como decíamos anteriormente, en algunas otras fuentes como PISA, pues se denomina cantidad. Bueno, cantidad o números nos puede servir como una categoría global para agrupar algunos conocimientos. También podemos hablar de una categoría general de problemas contextualizados, de problemas reales, que podríamos agrupar bajo el tema del espacio y la forma. Aquí no hace falta tanto, no se movilizan tanto contenidos numéricos, operaciones, sino lo que nos interesa en este caso es encontrar patrones en el espacio, en las propiedades, en las posiciones de los objetos, en cómo se relacionan estos objetos con formas reales, etcétera. En general, pues la geometría sería un poco una parte importante de esta categoría de contenido matemático, unida a la visualización y a la manipulación de formas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, todo lo que tenga que evaluar o todo donde lo que principalmente el alumno tenga que hacer para resolver ese problema sea utilizar lo que sería el espacio y la forma, las posiciones, las direcciones, etcétera, pues entraría dentro de esta categoría, ¿no? Por ejemplo, pues en los cuadros, en los mapas, etcétera. Luego tenemos también el tema de la medida, ¿no? La medida pues podría ser otra gran categoría. Esta es una categoría que no aparece en PISA y aparece cambio y relaciones, pero bueno, nos puede servir a nosotros en primaria. Un mejor descriptor de este tipo de problemas serían el tema de la medida. ¿Dónde vamos a ver este tipo de contextos? Pues siempre que tengamos que hacer cálculos, pero sobre magnitudes, siempre que tengamos que medir, siempre que tengamos que evaluar si una medida es adecuada o no. Y por supuesto, la medición en un sentido amplio, tanto de longitudes, de peso, de volúmenes, de tiempo, de información también, que no se suele tener en cuenta. Bueno, pues tenemos ahí esa referencia o esa gran categoría. Siempre que hablemos de ese tipo de situaciones, pues vamos a estar en esta categoría de contenido, ¿no? También tenemos lo que serían la incertidumbre y los datos. Bueno, pues en esta categoría muchas veces se nos presentan en ciencia, en tecnología, situaciones que no sabemos predecir, situaciones que están sujetas a la probabilidad o situaciones que han sido descritas en base a unos datos, ¿no? de corte estadístico, ¿no? En el que se nos presenta la cantidad de veces que ha ocurrido un fenómeno o se nos presenta la media de un determinado contexto o de una determinada situación, y en muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones o hacer resolver situaciones problemáticas de la vida real atendiendo a esta situación de probabilidad, ¿no? De incertidumbre que tiene esa situación en la que no podemos determinar exactamente
si ese hecho va a ocurrir o no, pero sí podemos determinar si es más probable o no que ocurra, y en la que muchas veces tenemos nos presentan situaciones en las que pues nos hablan de procedimientos o nos dan datos tabulados como situaciones electorales, meteorológicas, en economía, en puntuaciones de exámenes, en encuestas, etcétera, y tenemos que tomar decisiones, ¿no?, sobre eso. Entonces esos serían problemas que entrarían dentro de esta categoría, ¿no?, y sería bueno que sometiéramos a los alumnos. En definitiva, lo que queremos decir con estas categorías, ¿no?, que son las que veníamos hablando antes, con estas 4 categorías, es que para evaluar la competencia matemática no solamente podemos poner a los alumnos ante situaciones de cálculos aritméticos como suma, resta, multiplicación o división, fracciones, etcétera, sino que tenemos que poner a nuestros alumnos ante situaciones en las que se utilice el espacio, se utilice la medida, se utilicen datos, se utilicen situaciones probabilísticas, ¿no?, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás de estas grandes categorías de contenido matemático, ¿no? También tenemos los contextos, ¿no? Pues es importante que el alumno no sea solamente se le presente la información en un único contexto, de una forma personal, en situaciones que le atañan a él directamente. Es importante que se utilicen otros contextos. Vamos a ver aquí los principales y que en este caso pues coinciden con las categorías que utiliza PISA, ¿no? Por ejemplo, hay contextos personales donde es el propio individuo o su familia o situaciones que están directamente relacionadas con sus compras, con sus juegos, con su salud personal, con su transporte, con deportes, con situaciones que le afectan a él personalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ante un contexto personal. Luego tenemos situaciones que serían más de corte profesional o educativo. En este caso, pues estamos hablando de un profesional que está haciendo un presupuesto, de una persona que está calculando unos ingresos, de un diseño que se está haciendo para una determinada obra de arquitectura, etcétera. Son siempre decisiones que están relacionadas con el trabajo, ¿no? También tendríamos algunos contextos de corte más científico, ¿no?, donde toma mucha importancia la ecología, la medicina, la genética, etcétera, y que vienen y provienen de ese contexto y que por tanto pues se podrían clasificar dentro de esta categoría. Y por último tenemos situaciones también de un contexto social en el que lo que importa son decisiones que afectan a toda la nación o a todo un colectivo, ¿no? En este caso pues son situaciones en las que hablamos de políticas públicas, de publicidad, de estadísticas nacionales, etcétera, ¿no? Entonces tiene el acento aquí está en la importancia que tienen para el colectivo, ¿no? Pues de nuevo aquí tenemos que someter a nuestros alumnos a exámenes que se planteen desde distintos contextos, porque no podemos asegurar que una persona que trabaja muy bien desde un contexto personal sea capaz de hacerlo ante otras situaciones, y para que una persona sea competente debe ser capaz de resolver situaciones o contextos que provengan de todos estos ámbitos, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta. En general, una estructura de una competencia, de una pregunta competencial, como decíamos, pues va a tener un estímulo, normalmente será una imagen, un gráfico, un ejercicio, y va a tener, va a estar centrada, el docente lo que va a tener es que pensar qué acción, qué contenido y qué contexto, va a movilizar en ese tipo. Luego, normalmente las respuestas pueden ser abiertas o cerradas, o pueden ser de selección múltiple, ¿no? Como ejemplos de esto, pues aquí os propongo un estímulo de una página web en la que se le presenta a los alumnos un libro que tiene un coste y se le presentan una serie de datos, y dentro de esto, dentro de este ejemplo, pues podemos ver un tipo de pregunta. El profesor decide a partir de este estímulo preguntar esta pregunta, ¿no? Dentro de 5 días es el cumpleaños de mi mejor amigo y quiero comprarle el libro de Jerónimo Stilton, dispongo de un presupuesto de 10 euros, haría a comprar el libro, pues me dan las siguientes opciones, etcétera. Entonces, ¿qué proceso, qué contexto, qué contenido se está movilizando? Pues estamos en un proceso de valorar e interpretar entre distintas opciones que ya se presentan matematizadas. Tenemos que manejar información de contenido numérico, y es un problema de contexto personal, ¿no?, en el que el alumno pues es el protagonista.
Otro ejemplo un poquito diferente, con el que vamos a terminar esta presentación, sería en este caso el tema de un mapa. Por ejemplo, se nos presenta esta situación, nos presentan un mapa capturado de Google Maps. Este sería el estímulo, en el que vemos dos rutas con una distancia y un tiempo, y el profesor pues plantea la siguiente pregunta atendiendo al proceso, contenido y contexto que quiere trabajar. Por ejemplo, una empresa de reparto quiere llevar un paquete desde Colmenar del Arroyo hasta La Udima. Al buscar en Google Maps le aparece la siguiente información: cuánto tiempo tardará el repartidor, cuántos kilómetros hace, etcétera. Entonces, en este caso hay un proceso en el que el alumno tiene ya los datos matematizados y lo único que tiene que hacer es emplearlos, tiene que sumarlos, ¿no? Es un contenido que se puede, digamos, englobar dentro de la categoría de medida, y es un contexto en este caso profesional, porque aquí es una empresa de reparto la que está haciendo este tipo de entrega. Podemos ver otro ejemplo diferente en el que tenemos en este caso una captura de un periódico, ¿no? Y lo mismo, este sería el estímulo, y sobre esta noticia pues el profesor decide plantear un problema, en este caso con un proceso de formulación matemática, con un contenido fundamentalmente numérico y con un contexto, en este caso social, ya que es una noticia de ecología, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, esa es un poco la tarea que se os va a pedir. Esta es un poco la forma de construir los distintos problemas competenciales que aparecen en pruebas tipo PISA, por ejemplo, y en principio esa sería la idea de lo que tenéis que hacer en esta tarea, que vais a tener que, digamos, construir un examen competencial. Muchas gracias, estamos a vuestra disposición en los foros y a través del mail, de la asignatura. Y nada, espero que os resulte interesante esta tarea, que seguro vais a tener que hacer en vuestra futura vida profesional. Un saludo y muchas gracias a todos.